Bien, compañeros, buenas noches. Mi nombre es Raquel Guzmán. Bueno, el tema que se debatirá es sobre los derechos de los migrantes, así como los efectos económicos, jurídicos y sociales positivos de la migración, dado que esta movilización masiva en los últimos años ha sido un tema de conversación de forma indiscriminada. Asimismo, es necesario puntualizar que lo que pretendemos en este debate es poner sobre la mesa algunos de los puntos a favor respecto a la migración, dado que no todo es negativo como suele pensarse, ya que esto se puede aprovechar como una estrategia y una posibilidad de proyecto, transformación, de tal manera que puede enriquecer a las partes involucradas, ya sea por el trabajo o el intercambio cultural. Se mencionarán los principales efectos positivos de estas nuevas políticas sobre los migrantes y las oportunidades para nuestro país. Es importante aludir que este tipo de flujos pueden convertirse en un motor de desarrollo económico, social y cultural en nuestro país. Y de esta manera México puede transformar esta crisis en una oportunidad de crecimiento. También se mencionarán los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por México, en donde se establece que los migrantes que transitan por el territorio nacional tienen los derechos que les reconocen la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados por México, sin importar su nacionalidad ni situación migratoria. Y esto lo podemos notar en el artículo primero de la Constitucional Nacional, que reconoce de manera amplia, sin excepción alguna, que toda persona debe de gozar de los derechos reconocidos por el Estado, Estado mexicano en la Constitución Política Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por este. Ante esta, la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, les son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Bien, los derechos de los migrantes en territorio nacional, derecho a la información al momento de su presentación, que debe constar en actas, las autoridades migratorias deben informar a los migrantes por escrito sus derechos y garantías, el motivo de su presentación, los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones, así como las instancias ante las que pueden presentar sus denuncias y quejas. También derecho a la asistencia legal. Los migrantes alojados en instalaciones del INM tienen derecho a ser asistidos o representados por la persona que designen durante el procedimiento administrativo migratorio, así como ofrecer y desahogar pruebas ante la autoridad competente. También derecho a la salud. Los migrantes tienen derecho a recibir atención médica y los medicamentos adecuados para tratar su enfermedad si padecen alguna. Bien, por el momento esta es como la introducción de nuestro tema. Eso sería el tema de debate. Bien, distinguidos compañeros y público presente, la migración es un fenómeno histórico que ha dado forma a las sociedades, pero también plantea desafíos que no pueden ser ignorados. Si bien los derechos humanos protegen la dignidad de todas las personas, incluidas aquellas en movilidad, es necesario preguntarnos, ¿hasta qué punto las naciones deben abrir sus fronteras sin restricciones? ¿Qué impactos económicos, culturales y de seguridad genera la migración masiva? Hoy debatiremos que la migración descontrolada representa una amenaza para la estabilidad social, la seguridad nacional y la identidad cultural de los estados receptores.
Este fenómeno migratorio en América Latina tiene sus antecedentes desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Ha transitado por cuatro momentos significativos sobre el fenómeno migratorio. El primero se vincula con las migraciones transoceánicas. El segundo con las migraciones internas, producto de la crisis económica de las décadas de 1930 y 1940. Un tercero con las transfronterizas y un cuarto con las que producen con la globalización. Bien, bien, buenas noches. Pues yo quiero presentarles algunos datos relevantes acerca de la migración. La migración, como ya se ha comentado, es un fenómeno global que afecta a millones de personas cada año. En México, la migración es un tema relevante, ya que el país es un importante destino de tránsito de migrantes de Centro y Sudamérica. Además, que también contamos con la migración del propio país hacia los países del norte. En México, la situación de los migrantes es difícil y complicada según los siguientes rubros. Número uno, la violación de los derechos humanos. Los migrantes se enfrentan violaciones a sus derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria, la tortura, la extorsión y la violencia sexual. En 2023 se registraron 2.493 casos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes en México. Esta cifra es dada por el Instituto Nacional de Migración y dentro de esta cifra, el 70% de los mexicanos que cruzan fronteras de México a Estados Unidos han sido víctimas de violencia o explotación. En el número 2 tenemos la falta del acceso a la justicia. En el 2023, 2.260 casos solo de migrantes en el rubro de tolerancia u omisión en la protección del Estado en contra de la violencia, daño corporal, amenazas, intimidación por parte de los funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones a las personas migrantes y sus familias. Esta cifra es dada por el Instituto Nacional de Geografía e Historia, de Informática. El siguiente rubro es el tratado de personas, la trata de personas y su explotación. Los migrantes son vulnerables a esta forma de explotación. En 2023 se presentaron 160 casos de trata de personas en México por explotación sexual involucrando 89 mujeres y 35 hombres, y por explotación laboral 11 mujeres y 25 hombres. Esto genera el cuarto punto, que es el impacto a la economía. La caída de la población económicamente activa en el sector agropecuario fue de 8.2 millones de personas del 1991 a 2002 por el aumento de la migración. Esto contrae el crecimiento de actividades urbanas, las vuelve precarias. La migración del campo a la ciudad por conflictos de tierra también deteriora la vida social y la comunitaria. Esto hace que mucha de la población termine yendo hacia los sectores del narcotráfico o involucrándose con sustancias no positivas. Una frase que debemos encontrar aquí es que los derechos fundamentales, todos somos humanos. Gracias. Yo soy Jaime Cerón y esta es mi aportación. Hola, buenas noches. Si bien, en efecto, como menciona nuestro compañero Jaime, todos somos humanos y al final de cuentas la migración es un problema más bien que vemos en el día a día, nos enfrentamos justamente en la actualidad a la migración masiva, el cual tiene un impacto económico. Aunque se argumente que los migrantes contribuyen al crecimiento de los países receptores, en la realidad pueden generar una sobrecarga en los sistemas de salud, educación, empleo.
Según un informe del Centro de Estudios de Políticas Migratorias del 2023, en países como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea, la presencia de migrantes ilegales ha generado presiones fiscales, incrementando los costos de asistencia social, afectando el acceso a servicios públicos para los ciudadanos nativos, lo cual realmente se convierte en un problema significativo porque al final de cuentas no se puede ofrecer servicios de calidad para la ciudadanía. En términos de seguridad, la migración sin control puede facilitar la infiltración de grupos criminales y el tráfico de personas, un problema realmente importante y que realmente no se ve. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial ha documentado cómo redes de crimen organizado utilizan rutas migratorias para el tráfico de drogas y armas, aumentando la inseguridad en las naciones receptoras. Además, el fenómeno de la migración irregular ha sido aprovechado por grupos extremistas como en Europa, lo que ha derivado en ataques terroristas y problemas de integración social. Otro punto fundamental es la preservación de la identidad cultural y la cohesión social. La migración masiva puede generar tensiones en las comunidades receptoras, especialmente cuando los recién llegados no adoptan las costumbres y valores del país anfitrión. Por ejemplo, en Francia y Alemania, la falta de integración de ciertos grupos migrantes ha generado conflictos étnicos y religiosos, debilitando ahí la cohesión social y aumentando la polarización política. Esto obtenido del Instituto de Estudios Socioculturales en Europa en 2022. Además, los efectos sociales juegan un papel fundamental con respecto a la pérdida de fuerza laboral del país receptor y emisor. Esto debido a que la migración de personas entre países provoca pérdida de mano de obra al país emisor y ganancias de mano de obra al receptor. Desde esta óptica, la redistribución poblacional redundaría en pérdidas de capital, punto que tampoco se ha considerado. En las comunidades expulsoras, independientemente de si se trata de mano de obra no calificada o de trabajadores calificados. Cuando la migración es realmente significativa, la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que su salida temporal o definitiva puede generar cierta escasez en ciertos sectores o industrias específicas y por ende tiende a desincentivar el crecimiento económico. A este respecto, el problema radica en que generalmente las personas más jóvenes y capacitadas son las que migran en busca de mejores oportunidades laborales o mejor remuneración, conocido coloquialmente como la fuga de cerebros. Comúnmente se argumenta que la migración tiende a elevar la tasa de desempleo y a reducir los salarios de los trabajadores nativos, debido a que los inmigrantes incrementan la oferta laboral y compiten por los puestos de trabajo con los trabajadores nativos, por lo que algunos de estos pueden ser desplazados y ver sus salarios reducidos. Entonces nos podemos preguntar, ¿realmente la migración es un punto positivo para nuestro país, por ejemplo? En el caso de México, si bien es cierto que las personas que participan en los flujos migratorios que se dirigen a Estados Unidos presentan bajos niveles educativos, sobre todo cuando se les compara con los registrados por los inmigrantes residentes en ese país. La migración incentiva la fuga de talento y capital humano en los países de origen, que se convierte en una inmigración selectiva, lo que profundiza sus crisis económicas y políticas. Naciones como Venezuela, El Salvador, Siria y el propio México han visto cómo su población más preparada ha emigrado, dejando a sus sociedades en situaciones de mayor vulnerabilidad y dependencia de la ayuda internacional. México es un país de origen, pero también de tránsito, destino y retorno de migrantes, migración internacional. Cada año, miles de personas cruzan nuestro territorio en busca de mejores oportunidades, huyendo de la violencia, la pobreza o la persecución en sus países de origen. Sin embargo, la realidad de la migración en México es compleja. Enfrentamos un desafío humanitario, económico y de seguridad, que no puede abordarse en soluciones simples. ¿Debe México ser realmente un país a puertas abiertas o establecer controles más estrictos? Claro, es el ejemplo de Estados Unidos, que nos pide una visa para poder cruzar. ¿Cómo balancear el respeto a los derechos humanos con la seguridad nacional?
México es un punto clave en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, con miles de migrantes provenientes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en 2023, las solicitudes de asilo en México han aumentado en más del 300% en los últimos 5 años. Este crecimiento ha generado una crisis humanitaria, donde los migrantes enfrentan condiciones precarias en albergues, violencia y extorsión por parte del crimen organizado. Uno de los principales retos de la migración en México es su impacto en la seguridad. Organizaciones como el Instituto de Migración y la Guardia Nacional han documentado cómo los carteles del narcotráfico han capitalizado la migración irregular a través del tráfico de personas y la extorsión de migrantes. El corredor migratorio entre Chiapas y Tamaulipas es una de las rutas más peligrosas del mundo, donde secuestros y desapariciones son una realidad cotidiana. Desde una perspectiva económica, la migración también tiene implicaciones. Si bien los migrantes contribuyen al comercio y la economía informal, su presencia genera presión sobre los recursos públicos. En ciudades fronterizas como Tapachula, Tijuana y Ciudad Juárez, la demanda de servicios de salud, educación y empleo han crecido exponencialmente, según un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2023. El aumento de la población migrante ha generado competencias por empleos en sectores con amplia precariedad laboral. Por otro lado, México también debe analizar su papel como país expulsor de migrantes. La falta de oportunidades, la violencia, la corrupción han llevado a millones de mexicanos a buscar una mejor vida en Estados Unidos. Aunque las remesas representan una fuente de ingresos crucial para la economía mexicana, no puede sustituir el desarrollo de políticas públicas que generen condiciones dignas para que los mexicanos no se vean obligados a emigrar. Los migrantes en situación irregular tienden a ser desproporcionada, vulnerables y la discriminación, la explotación y la marginación a menudo viven y trabajan en la sombra, tienen miedo de quejarse y se les niega sus derechos humanos y libertades fundamentales. Cabe mencionar que existen riesgos que enfrentan los migrantes, ya que al no contar con documentos de forma legal, podrán ser víctimas de criminales, personas que se quieren aprovechar bajo amenazas forzándolos a realizar algo indebido o por algo sufrir violaciones y, como bien mencionaron, abusos sexuales. Asimismo, la integración en el núcleo familiar también se ve afectado. Debido a la búsqueda de una mejor vida, se terminan separando de sus familiares. Salgado Cinder, en 1996, dice que al momento de emigrar, uno de los integrantes de la familia cambia totalmente aquellas necesidades, ocasionando grandes problemas o desacuerdos en el funcionamiento de la familia. Hasta aquí mi participación. Gabriela Viveros. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Montserrat Mejía Montes. El día de hoy me toca a mí la parte de la conclusión positiva de la migración en México. Como lo pudimos observar en el debate que estamos llevando a cabo, son diversos factores los cuales son positivos en el tema de la migración. También es importante recalcar que pues también existe tanto lo bueno o lo malo del tema. En definitiva, la migración es un fenómeno multifacético que pese a sus retos brinda oportunidades significativas para el avance económico, social y cultural de México. Los derechos humanos de los migrantes establecidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales deben ser protegidos y promovidos para asegurar que cada persona pueda contribuir al bienestar de nuestro país. Al adoptar políticas públicas inclusivas que reconozcan y fortalezcan las habilidades de la población del migrante, México puede convertirse no solo en un refugio seguro, sino también en un motor de innovación, diversidad y desarrollo. La diversidad cultural que aportan los migrantes se consolida como un activo invaluable que puede revitalizar nuestra identidad nacional y economía. Es crucial que todos, desde las autoridades hasta la sociedad civil, colaboremos para garantizar los derechos de los migrantes y que estos sean respetados y que se integren plenamente en nuestra sociedad, creando en México un México más equitativo, inclusivo y próspero para todos. A continuación se presentan algunos complementos
con los cuales podemos notar el lado positivo de la migración y sus alcances. Uno de ellos es efectos económicos. Los migrantes, especialmente de América Central y otros países, representan una fuente valiosa de mano de obra, joven y dinámica. Pueden contribuir significativamente al desarrollo de factores clave como es la agricultura, la construcción, el comercio y la tecnología. Muchos migrantes poseen habilidades y talentos que pueden impulsar la economía de México, siempre y cuando se integren en el ámbito laboral y respeten sus derechos humanos. Otra es generar políticas públicas inclusivas y humanas, jurídicos. Para generar políticas públicas inclusivas y humanas en el ámbito jurídico, se deben adoptar medidas que protejan los derechos de los migrantes y que los incluyan en el desarrollo social y económico del país. Las áreas clave incluyen la integración laboral, el acceso a servicios básicos como es la salud, la educación, la vivienda, la creación en redes de apoyo comunitarias, la protección de los derechos humanos y la sensibilización y educación de la población en general. Estas políticas mejorarán la calidad de vida de los migrantes y enriquecerán a la sociedad mexicana, promoviendo diversidad, inclusión y crecimiento. Bueno, podemos observar que en este ámbito puede crecer y puede ser un bien para nuestro país, inclusive más si se respetan los derechos de nuestros inmigrantes. Claramente, ahorita en la actualidad, pues todo está cayendo en deceso, pues ya que mucha gente dejó por mucho tiempo nuestro país y ahora lo ven como un nuevo Estados Unidos, tal vez puede ser. Entonces aquí entra el ámbito social. La migración puede enriquecer la identidad cultural de México, ya que los migrantes aportan tradiciones, costumbres, lenguas y perspectivas que contribuyen a la diversidad cultural del país. Fomentar una integración cultural positiva crea una sociedad más inclusiva y puede impulsar sectores como el turismo, la gastronomía, el arte y la música. Además, la incorporación de migrantes en la vida cultural local puede estimular la innovación y creatividad. Bueno, hasta aquí está mi informe de conclusión positiva. Con ustedes, Montserrat Mejía. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Yo presentaré mi conclusión de la parte negativa sobre el tema de la migración. Si bien sabemos, los derechos humanos son fundamentales, también lo es la soberanía de los estados y su derecho a regular quién entra y permanece en su territorio. La migración, cuanto es descontrolada, puede representar una amenaza a la seguridad, la economía y la estabilidad social. Es necesario que las naciones adopten políticas más estrictas para regular los flujos migratorios, priorizando la seguridad nacional y la protección de su población. La migración no debe verse como un derecho absoluto, sino como un proceso que debe ser ordenado y regulado para evitar impactos negativos a largo plazo. Como señaló Blaise Pascal, que es un filósofo francés, con una frase que dice: la justicia sin fuerza es impotente, la fuerza sin justicia es tiránica. Esto quiere decir que el equilibrio entre estas dos variables resulta fundamental para lograr la justicia verdadera. México enfrenta una encrucijada. Debe garantizar los derechos humanos de los migrantes sin comprometer su seguridad y estabilidad económica. Es fundamental establecer o implementar políticas migratorias más equilibradas que incluyan controles fronterizos eficaces, pero también medidas de integración laboral y social. La cooperación con Estados Unidos y Centroamérica es clave para gestionar los flujos migratorios de manera ordenada y humana.
No podemos ignorar la migración, pero tampoco podemos permitir que se convierta en un problema sin control. México debe asumir su responsabilidad con inteligencia y pragmatismo, garantizando tanto la dignidad humana como la seguridad de sus ciudadanos. Si bien sabemos que es una responsabilidad grande, ya que generar o implementar estrategias para que mejoren las condiciones humanas y seguridad de todas las personas migrantes, pues es bastante complicado. Todo esto genera a que, pues debido a, pues, a la falta de convenios que existen entre los demás países, pues se complica aún mucho más a que se logren estabilizar algún acuerdo para proteger la migración, proponiendo esta estabilidad para estas personas. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Rosa León. Bien, nuestro tema ha concluido, el debate. Sería todo de nuestra parte, de nuestro equipo, estamos 6 compañeros aquí. Bien, mi nombre es Raquel Guzmán Sebastián y sería todo de mi parte. Gracias. Fue Daniel Moreno Martínez, participante también del equipo. Muchas gracias. Participante en argumentos, Jaime Cerón Reyes, también es todo de mi parte. Gracias. Participante en la postura opositora, Gabriela Abigail Vivero Sánchez. Participante Montserrat Mejía Montes, mi conclusión fue la positiva, sería todo. Participante Rosa León Cardona, mi conclusión fue la parte negativa. Muchas gracias.